Bien, buenas tardes. Mi nombre es Rafael Luque Márquez. Pertenezco y trabajo en el Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Virgen de Rocío y soy miembro del equipo de TADE de los hospitales universitarios Virgen de Rocío y Virgen Macarena. En nombre del comité organizador, les doy la bienvenida y les agradezco que compartan con nosotros esta jornada sobre TADE, que vamos a celebrar en una tarde tórrida del mes de mayo sevillano. Desde su creación en 1974, para el tratamiento de infecciones de pacientes pediátricos con fibrosis quística, los equipos de TADE han tenido un desarrollo exponencial, especialmente en el ámbito anglosajón. Cada vez se incluyen pacientes más graves, con infecciones más complejas, y sin embargo siguen demostrando que son programas seguros, que mejoran la calidad de vida de los pacientes y que son costo eficientes. Desgraciadamente, la implantación de estos programas de tratamiento antimicrobiano en nuestro país ha sido muy heterogénea. Están más desarrollados en Madrid, Barcelona y en el norte, y sin embargo su representación en Andalucía es anecdótica. Los objetivos de esta jornada son realizar una revisión actualizada de las funciones y de las competencias de los distintos componentes de estos equipos multidisciplinarios, presentar la experiencia en el tratamiento de infecciones complejas y finalmente reflexionar y revisar cuáles van a ser las líneas futuras de desarrollo de estos programas de tratamiento antimicrobiano. Deseamos que esta jornada contribuya a mejorar el conocimiento y la concienciación sobre la importancia de esta modalidad de tratamiento antimicrobiano y que permita concienciar a las autoridades sanitarias de su necesidad de difundirlas en nuestro país y especialmente en nuestra comunidad autónoma. Sin más, paso la palabra a los moderadores de la primera mesa. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Rafa, por la presentación. Yo soy Alberto Romero, trabajo en la unidad de infecciosas de aquí del Hospital de Puerto Real y junto con Lola Navarro vamos a moderar esta primera mesa cuya estructura veis en la pantalla. La primera de las charlas vamos a intentar ajustarnos a los tiempos para que podamos hasta las 6 disfrutar de las charlas y a partir de las 6 abrir el periodo de preguntas, que luego explicaremos cómo lo hacemos, y el periodo del debate. La primera de las mesas la va a impartir Luis Eduardo López Cortés, EDI para los amigos. Va a hablar de las bases fundamentales de los programas TADE y argumentos para su aplicación en Andalucía. EDI es médico dedicado a las infecciones, trabaja en la unidad de infecciosas del Hospital Macarena y coordina el programa TADE desde su fundación en los hospitales Virgen del Rocío y Virgen Macarena. Y si hay alguien que tenga experiencia en TADE, desde luego, a nivel andaluz y a nivel nacional, EDI, con lo cual seguramente aprenderemos mucho e intentaremos captar las ideas clave que nos transmita. En la segunda mesa, Juan Manuel Carmona, que es enfermero del programa TADE Virgen del Rocío, Virgen Macarena, nos va a hablar del papel de la enfermería en el programa TADE, ¿vale? Tiene una amplia experiencia, lleva trabajando desde 2017 en este programa y además es un experto en canalización de acceso venoso, lo cual le da un plus a su calidad como enfermero en este tipo de programas, ¿no? La última de las mesas va a versar sobre las funciones de la farmacia hospitalaria en los equipos TADE y la impartirá María Victoria Gil Navarro, que es farmacéutica hospitalaria, responsable del área de infecciosa y farmacocinética de la farmacia hospitalaria del Hospital Virgen del Rocío desde el año 2009 y bueno, pues tiene una clara vinculación con la patología infecciosa
como así lo demuestra su papel protagonista en los programas Pirasoa y incluso a nivel nacional como coordinadora del Grupo de Atención Farmacéutica en Enfermedades Infecciosas de la Sociedad Española de Farmacia. Bueno, esperemos que disfrutamos de esta mesa. Os doy únicamente 3 mensajes a los oyentes que son importantes durante toda la sesión, ¿de acuerdo? La primera es que las preguntas que vayáis haciendo, como vais a ver, las charlas son grabadas, aunque las mesas de debate van a ser en directo y los ponentes estarán para respondernos, ¿de acuerdo? Pero las preguntas las podéis ir haciendo a medida que la charla vaya progresando en el chat de la plataforma, ¿de acuerdo? En ese chat escribís la pregunta en el momento que os surja y nosotros, tanto Lola como yo, estaremos atentos para luego hacer un filtrado y comentar esas preguntas a los ponentes al final de la mesa. La otra cosa que tengo que deciros es que durante la charla y de forma aleatoria veréis que sale una ventana emergente que consiste en un control de asistencia, ¿vale? Basta con poner en esa ventana si estoy conectado para saber que estáis como asistentes conectados a esta charla, de forma que eso nos permitirá a posteriori hacer un control de asistencia y emitir los certificados de asistencia a los oyentes que estén efectivamente conectados, ¿vale? Para esto es importante también que estéis conectados con vuestro nombre y apellido. Aseguraros de esto porque si no después emitir los certificados va a ser complejo, ¿de acuerdo? Sin más, no os robo más tiempo y pasamos a la primera charla de Eduardo López Cortés sobre la base del programa TADE y argumentos para su aplicación. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Eduardo López Cortés y trabajo en el programa de TADE Domus en los hospitales Virgen Macarena y Virgen del Rocío de Sevilla. Bueno, en primer lugar quería dar las gracias a la organización de la cual formo parte, con lo cual tiene quizás menos mérito, pero bueno, os agradezco que contéis conmigo en el día de hoy para hablar del tema que me habéis pedido y al que hemos titulado Bases fundamentales de los programas de TADE y argumentos para su aplicabilidad en Andalucía. Bueno, en primer lugar quería mostrar mis conflictos de interés, me parece que siempre es interesante y hay que hacerlo. Y no quería empezar sin dar las gracias a las sociedades que han permitido que hoy estemos aquí en esta jornada. Entre ellas han participado de forma activa la Sociedad Española de Infecciones Cardiovasculares, la Sociedad Andaluza de Farmacia Hospitalaria y la Sociedad Andaluza de Enfermedades Infecciosas. Os quería agradecer en mi nombre y en nombre del comité organizador vuestra participación y que hayáis hecho posible esta jornada. Bueno, para empezar a hablar de las bases fundamentales del TADE, yo creo que brevemente deberíamos remitirnos de dónde parten los programas de tratamiento antimicrobiano domiciliario endovenoso. Las primeras publicaciones que yo he encontrado son estas de 1974 y 1978. Curiosamente, la primera de ellas fue en pacientes pediátricos y eran chicos que tenían fibrosis quística y que sus médicos pensaron que quizá durante una parte de su hospitalización este tratamiento intravenoso que requerían en el momento de las agudizaciones pues podían realizarlo en casa. Y de esta forma, poco a poco, nacieron los programas de TADE. Estos programas pues se han ido extendiendo por todo el mundo, cada uno con sus características particulares. Realmente son programas muy distintos en función del país en el que nos centremos, adaptados fundamentalmente a las características del sistema sanitario y de las necesidades de los pacientes. Desde 1964 hasta ahora, pues como vemos aquí, yo creo que esta gráfica de PubMed resume muy bien que el interés por este tipo de programas ha ido creciendo y ahora en los últimos congresos, por ejemplo en el Congreso Europeo de Enfermedades Infecciosas, pues hemos visto cómo ya se dedican ciertas ponencias y cada vez hay más comunicaciones acerca de los programas de TADE. Los programas de TADE, como cualquier cosa en la vida, tiene ventajas y desventajas. Yo creo que se podrían resumir en esta diapositiva que
os muestro. Respecto a las ventajas, y tal y como desarrollaré en la siguiente diapositiva, pues los programas de TADE han demostrado ampliamente ser igual de eficaces e igual de seguros que la hospitalización convencional. Claramente mejoran la calidad de vida de los pacientes, aunque esto, bueno, como parte de esto se mide con un análisis cualitativo, pues quizás es una parte menos explorada, pero también hay artículos publicados que lo demuestran. Claramente, esto sí, de sobra, está más que demostrado que permiten reducir los costes y mejoran la gestión de las camas de hospitalización. Minimizan, como no podría ser de otra forma, el riesgo de infección nosocomial. Un paciente que está en TADE no es posible que tenga una infección nosocomial. Como mucho, en el peor de las situaciones, podría tener una infección asociada al catéter, pero el resto de infecciones a las que estamos acostumbrados en los hospitales, como la neumonía nosocomial, pues es imposible que se den en el domicilio. Y igualmente nosotros hace unos años propusimos en una comunicación al Congreso Nacional y posteriormente en una carta al editor publicada en el CIDE, que los programas de TADE podían ser una herramienta complementaria para reducir la transmisión cruzada de patógenos multiresistentes. Es decir, el paciente colonizado por un patógeno multiresistente que atendemos en consulta o que está ingresado en el hospital y que pasa a ser atendido en TADE, pues claramente rompemos la cadena de transmisión y este paciente deja de ser un riesgo para el resto del hospital. Dentro de las desventajas, bueno, pues los pacientes que, sobre todo cuando hay una alta comorbilidad, el riesgo de complicaciones a domicilio es mayor que en el hospital. También determinados programas de TADE pueden suponer un abuso de la antibioterapia intravenosa y, en ciertas circunstancias, de la utilización de antibióticos de amplio espectro. Esto pasa sobre todo con el caso del ertapenem y ceftriaxona, son antibióticos de alta eficacia y de amplio espectro que se administran una única vez al día y por tanto hay veces que para evitar el uso de bombas de perfusión intermitente hay programas que no disponen de ellas. Bueno, pues quizás hay un sobreuso de estos antibióticos. Y por último, el paciente al estar en domicilio, pues esto, sobre todo si hay una comorbilidad asociada o requiere unos cuidados especiales, pues podría suponer una sobrecarga para los cuidadores. Bueno, y antes de seguir avanzando, ¿por qué? ¿Por qué son necesarios los programas de TADE? Bueno, yo creo que todos los que estáis hoy atendiendo las charlas podéis hacer una idea, pero hay una publicación relativamente reciente, verdad que tenía 7 años, ¿no? Pero que viene a resumir un poco el porqué de este auge en los últimos años de los programas de TADE. Claramente hay un aumento de la preocupación por las infecciones nosocomiales. Como he dicho, el paciente que está en TADE no puede tener una infección nosocomial. Hay un aumento en el número de pacientes con infecciones complejas y sobre todo por infecciones por patógenos multiresistentes que requieren tratamiento intravenoso. No disponemos de opciones orales y por tanto son pacientes candidatos a ser tratados en domicilio. Cada vez tenemos más tecnología aplicada a la utilización a la perfusión de antibióticos en domicilio, lo cual facilita los TADE, y el sistema sanitario claramente en las últimas 2 décadas está virando hacia una focalización en el paciente y por tanto donde mejor está un paciente en su casa. En esta encuesta que se acaba de publicar en International Journal of Antimicrobial Agents, bueno, se resume un poco cuál es la situación del TADE, o en este caso del OPAT, en Europa. Vemos que hay distintas, depende del país, bueno, pues dependen de los seguros privados, puede haber distintas modalidades, pero bueno, está bastante extendido por toda Europa y claramente en incremento. Respecto a las bases fundamentales, yo creo que volver a enfatizar sobre lo que he comentado. El TADE al menos es tan seguro como la hospitalización convencional, seguro que al menos es igual de eficaz que esta hospitalización convencional, claramente es más eficiente y mejora la calidad de vida de los pacientes. Y ahora desarrollaré un poco estos conceptos. Bueno, cuando hacemos cualquier tipo de intervención nueva, que en nuestro caso no es nueva, pero bueno, que se sale un poco de lo común,
bueno, nos importa que sobre todo no hacer daño, ¿no? Que lo que hagamos sea seguro. Y por esto, para demostrar esto, hay múltiples artículos, pero no me quería extender. He traído este que se ha publicado también muy recientemente en CMI y que se presentó entre los mejores artículos del año en el reciente Congreso Europeo de Enfermedad Infecciosa. Es un estudio prospectivo de un hospital terciario que tiene un programa de TADE y que recoge su experiencia durante los últimos 10 años. En estos 10 años, este programa atendió a más de 4.000 pacientes con una mediana de días en domicilio de 20 días y el 3,3% de los pacientes atendidos en TADE presentaron al menos un evento adverso mayor. El número de la incidencia de eventos adversos se incrementó, sobre todo en la segunda semana de estancia en domicilio, y fundamentalmente los autores describen insuficiencia renal aguda, un 32%, un dato alto y preocupante, y citopenia. Fundamentalmente entiendo que en el contexto de utilización de beta-lactámicos de forma prolongada. A pesar de estos eventos mayores, que presentaron, como digo, un 3,3% de los pacientes, este artículo viene a demostrar que el tratamiento prolongado en TADE es seguro, ya que casi el 97% de los pacientes no tuvieron ningún tipo de evento adverso. Esto es clave. Y cuando hubo un evento adverso, la mayoría de ellos fue de tipo menor y en relación con la utilización de catéteres. Bueno, los programas de TADE claramente son aplicables a cualquier patología infecciosa. Yo suelo decir que la selección de pacientes, el tipo de paciente que se trate en un programa de TADE depende fundamentalmente de dos cosas: de los recursos que uno tenga. No es lo mismo tener un programa de TADE que esté soportado o que tenga detrás una guardia de enfermedad infecciosa, por ejemplo, como tenemos ahora, con atención 24 horas, a que uno no disponga de este recurso. Y el segundo aspecto es la experiencia. Claramente, por ejemplo, nosotros hemos analizado los casos de endocaritis infecciosa atendidos en TADE y claramente, a medida que se ha incrementado nuestra experiencia en TADE, pues nos hemos atrevido a tratar más pacientes con patología, en este caso con endocaritis infecciosa en domicilio. Es decir, que si uno tiene los recursos y tiene suficiente experiencia, cualquier patología infecciosa puede tratarse en domicilio. Esto está así recogido en las múltiples guías y documentos de consenso que hay publicados. La primera de ellas, liderada por nosotros y publicada en Enfermedad Infecciosa y Microbiología Clínica, junto con la Sociedad de Hospitalización a Domicilio, en el que intentamos hacer un resumen, un documento de consenso con patología a patología, con los pormenores y las características concretas de cada una de las patologías que se pueden tratar en domicilio. Como digo, cada país o cada lugar en el que se realiza TADE tiene una guía propia. Tenemos aquí la de la ITSA, tenemos también la de United Kingdom y la de Escocia, ¿no? Y bueno, pues cada uno tiene sus características concretas, pero la idea es que si uno sabe seleccionar y sabe tomar conciencia del programa de TADE del que dispone y la experiencia que tiene, que le avala, pues casi cualquier paciente puede ser tratado en domicilio. Y quería destacar este artículo porque yo creo que fue muy relevante, se publicó en el CID en 2019 y viene a demostrar con una serie americana de más de 8.200 pacientes que si este programa de TADE está liderado por expertos en enfermedad infecciosa o infectólogos, si tienen la suerte de tener la especialidad, pues esto se asocia a una menor frecuencia de reingreso. Estos autores hicieron un análisis multivariante con apareado y demostraron lo que digo, que el paciente en el contexto, cuando el programa de TADE está liderado por la enfermedad infecciosa, pues claramente el número de reingresos en los 30 días posteriores es menor.
Nosotros escribimos esta carta al editor que se publicó en el CID y en el que pretendíamos dar nuestra visión, no solo del hecho del reingreso, sino que, en nuestra opinión, los programas de TADE liderados por expertos en enfermedades infecciosas tenían otras ventajas. Nosotros intentamos poner de manifiesto en esta carta del editor que cuando hay un infectólogo al cargo, bueno, pues la optimización también de antimicrobiano se produce con más frecuencia, la desescalada se hace con más frecuencia, es decir, hay pacientes que nos comentan dentro del hospital y que en esta valoración inicial evitamos que vaya al TADE, es decir, si el paciente tiene una opción distinta al tratamiento intravenoso, bien sea parar el tratamiento o bien sea una opción oral, eso es mejor que el TADE. Entonces ahí ya hay una actividad por nuestra parte que creo que es beneficiosa. Igualmente hay veces que aprovechamos esa intervención para llevar a cabo una desescalada, con lo cual también es beneficioso. Igualmente intentamos siempre estar muy pendientes al tratamiento secuencial oral lo antes posible y igualmente dentro de los criterios utilizados en PROA pues reducir las duraciones de los tratamientos antimicrobianos por las razones que todos sabemos lo más posible. Intentamos dejar también patente que el TADE no solo no solo reduce las estancias hospitalarias, sino que en muchos casos, en pacientes, en nuestro caso, fundamentalmente consultados desde neumología, que creo que es un buen ejemplo de esto, pues el paciente le evitamos el ingreso. Es decir, que esto es bueno no solo para el sistema, sino también para el paciente, por todo lo que supone un ingreso hospitalario para un paciente. Y esto, pues como decía previamente, es particularmente importante en pacientes que están colonizados por patógenos multiresistentes, porque evitamos el ingreso y evitamos que estén en el medio hospitalario. Bueno, ya tras haber visto que los programas de TADE son eficaces, que son seguros, pasemos a la parte de si son rentables, ¿no? Sobre este aspecto probablemente es donde existen más publicaciones y en este caso yo quería destacar esta de 2017 de nuestro compañero que hoy está asistiendo a la jornada, el doctor González Ramallo, en la cual ponen de manifiesto cuánto de ahorro supone tratar a un paciente, en este caso en hospitalización a domicilio. Ellos revisaron 1.300 episodios con una estancia media de 10 días y vieron que el ahorro es de hasta un 81% respecto a la hospitalización convencional, con lo cual claramente no solo mejora la utilización de la cama, de los recursos, sino que además ahorra dinero. Ya con el último aspecto, que sería la calidad de vida del paciente, como digo, aquí es donde probablemente hay más margen para seguir estudiándolo. Bueno, traía este artículo que se publicó en 2018 en British Medical Journal, en su versión abierta, y en el cual es un estudio de tipo cualitativo. Se resumían las entrevistas que se hacían a 16 pacientes que habían recibido el TADE. Y ponían de manifiesto qué aspectos para estos pacientes eran los más relevantes en relación con cómo había sido su experiencia al haber sido atendido en un programa de TADE. Y ellos destacaban que les parecía muy importante el tema de que se tuviera en cuenta la opinión del paciente en el proceso de pasar al TADE, es decir, que fueran consultados y que fuera algo que se hiciera de forma recíproca entre el médico y el paciente, que hubiera una persona líder visible dentro del equipo de TADE. Ellos destacaban también como aspecto importante que existiera una colaboración intensa con otras especialidades que se ven envueltas en el TADE, ¿no? Como son farmacia hospitalaria, por supuesto enfermería y el resto de servicios, ¿no? Que son los que, digamos, aportan pacientes al TADE y que claramente cuando hay una buena coordinación con un servicio de cirugía, con un servicio de urología, pues esto cuando hay incidencia claramente repercute positivamente en el paciente. Igualmente,
destacaban que se les informara adecuadamente y que hubiera una buena adherencia a la guía de higiene. Y como aspecto fundamental de este artículo, bueno, pues destacaban el hecho de que el TADE lo que aporta es libertad y seguridad, ¿no? Que yo creo que es algo claramente a tener en cuenta. Bueno, he visto los fundamentos del TADE. Paso a la segunda parte de la charla, en la que me centraré en los argumentos para su aplicabilidad en Andalucía. Realmente yo creo que los argumentos ya están dados, es decir, sabemos que es eficaz, que es seguro, que es rentable, que mejora la calidad de vida de los pacientes. Entonces me parece que seguir insistiendo en esto después de 20, 30 años tiene poco sentido, ¿no? Es lógico que los argumentos son de peso para su aplicabilidad. Y lo que he intentado es traer un poco nuestra experiencia de estos últimos 10 años, nuestro programa de tratamiento intravenoso en domicilio, al que llamamos DOMUS. Nosotros empezamos en 2012 con una versión, por decirlo así, del TADE que era solamente el domicilio, y en 2015 lo implementamos con un DOMUS hospitalario en el cual pacientes que vivían muy lejos del hospital y que era imposible que nuestro equipo de enfermería fuera a diario a su casa, pues le dábamos la posibilidad de ser ellos los que venían al hospital y hacer el mismo manejo clínico que hacemos los pacientes en domicilio, pero en este caso en lo que nosotros llamamos DOMUS hospitalario. Bueno, podéis ver aquí, que es lo que decía al principio de la charla, cómo el número de pacientes atendidos en DOMUS se ha ido incrementando progresivamente año tras año. Lógicamente, en los últimos 2 años vemos el efecto negativo de la pandemia, pero hemos llegado a atender hasta 430 pacientes al año en nuestros programas de TADE, tanto en la versión en domicilio como en la versión hospitalaria. ¿Y esto qué ha supuesto? Bueno, pues esto ha supuesto evitar hasta 4.500 estancias hospitalarias anuales, lo cual, bueno, con el sistema que tenemos y con la necesidad de camas que tenemos, pues es claramente clave. Y no me quiero meter en datos de eficacia, de reingreso, porque bueno, están muy en la línea de lo publicado. Tenemos un reingreso en torno a un 5 o 7%, y analizando datos de seguridad en profundidad no tenemos ningún problema de seguridad con los pacientes tratados en domicilio. Entonces me quería centrar en los datos económicos, porque yo creo que en muchas ocasiones, tristemente, es lo que sirve para tomar decisiones a la hora de incrementar los programas de TADE, y estos son nuestros datos, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en 2019 evitamos, como decía, 4.460 estancias, y teniendo en cuenta el coste por servicio, el coste de cama específico por servicio, lo que nos cuesta el personal de enfermería, material fungible, desplazamiento, vehículo, medicación, etcétera, el programa DOMUS ahorró 3.186.000 euros en 2019. Y 2 años después, en plena pandemia, el programa DOMUS, con su versión en domicilio y en hospital, ahorró 2.300.000 euros, ¿no? Lo cual creo que es un argumento, junto con, lógicamente, sin duda, con la eficacia y con la seguridad, pero es un argumento de peso para que bueno, las personas de las que depende tomar decisiones y que puedan implementar este tipo de programas, pues lo hagan lo antes posible. Por tanto, me reitero en las ideas de que los programas de TADE son igual de seguros y eficaces que la hospitalización convencional, que, punto clave para, en mi opinión, reducen la incidencia de infección nosocomial. Esto es clave, tanto para el paciente como para el sistema, que evita la transmisión de patógenos multiresistentes, que mejora la calidad de vida de los pacientes y que, con los datos que he presentado, pues claramente es más rentable que la hospitalización convencional. Con lo cual, yo creo que no es un problema de argumentos, sino que lo que nos faltan son recursos y voluntad política para que el número de programas de TADE en nuestro país, y como vemos en esta diapositiva, sobre todo en el sur de España, se incrementen, ¿no? Hay claramente un desbalance entre el número de servicios de hospitalización a domicilio
en el norte de España y en el sur, y yo creo que es el momento de ponerse manos a la obra y, bueno, llevar todo esto a la práctica. En este sentido, el grupo de trabajo PROA de la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica dentro del Plan de Andalucía nos pidió el año pasado que lideráramos este protocolo de cara a tener un protocolo común dentro del sistema andaluz de salud pública. Y sobre todo, yo creo que es importante no solo que trabajemos de la misma forma, sino dentro del objetivo del protocolo estaba el hecho de identificar recursos para la puesta en marcha y mantenimiento de los programas ya existentes. Igualmente, identificar áreas de mejora en los programas de TADE ya implantados, facilitar la implementación de programas de TADE en otras áreas sanitarias del Servicio Andaluz de Salud Pública y ampliar el ámbito de aplicación de los programas actualmente en marcha. Bueno, pues nosotros, tal y como se nos encargó, lideramos este protocolo con la ayuda de los compañeros que habéis visto en la diapositiva anterior y esperamos que ojalá este protocolo ayude bueno, a que todo esto que está ya puesto, como se suele decir, negro sobre blanco, todo lo que está ya escrito en el papel, de verdad se ponga en práctica y que sea una realidad el mantenimiento y sobre todo la puesta en marcha de nuevos programas de tratamiento antimicrobiano domiciliario endovenoso. Pues nada más, muchas gracias, espero que la charla os haya resultado útil y me despido ya, como hago siempre, agradeciendo al equipo del programa Domus. No están en la foto todos los que somos, pero bueno, a veces es más difícil hacerse una foto que ponerse de acuerdo para trabajar en el día a día, que yo creo que lo hacemos muy bien. Y aprovecho no solo enhorabuena por los resultados, por el número de pacientes atendidos, más de 1.500 pacientes atendidos en TADE, sino que además ahora este año se cumple nuestro 10º aniversario y es un orgullo para mí haber participado en este programa, liderarlo y bueno, y trabajar con todos los compañeros en el día a día que lo hacen posible. Nada más, os doy de nuevo las gracias por la atención y os emplazo a la mesa de debate por si queréis hacer alguna pregunta. Muchas gracias y buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Juanma, soy enfermero en el programa Domus del Hospital Virgen del Rocío y Virgen Macarena. Os voy a hablar sobre el papel de enfermería en los programas TADE y también exponeros un poco mi experiencia personal en este tipo de programas, ¿no? Bueno, sabemos la labor que realiza la enfermería en los procesos asistenciales en domicilio, ¿no? La enfermera comunitaria en los centros de salud, los ambulatorios o las enfermeras que trabajan en los programas de hospitalización domiciliaria, ¿no? Pues bien, yo creo que la enfermería que trabaja en los programas TADE cobra mayor importancia porque, sobre todo en aquellos programas en los que la visita domiciliaria médica no existe y es el enfermero el único que mantiene la relación estrecha y diaria con el paciente una vez que éste se ha dado de alta del hospital o haya sido valorado en el centro, en las consultas o en urgencia, ¿no? Por eso quería empezar esta ponencia puntualizando qué es para mí el enfermero TADE, ¿no? Cuáles son las características que debería de tener el enfermero que trabaja en un programa TADE. Como he dicho anteriormente y sobre todo en los pacientes, en los programas en los que no existe una asistencia médica a domicilio, el enfermero TADE tiene que tener unos conocimientos de los procesos infecciosos, ¿no? de los signos y síntomas, y ser capaz de detectar esas señales de alarma, ¿vale? Cuando existe un empeoramiento del paciente, para así, si es posible, derivarlo al hospital y ser valorado por un facultativo, ¿no? Tiene que tener formación en la administración de antimicrobianos. En los programas TADE
se administra una variedad importante de antibióticos intravenosos y el enfermero TADE tiene que saber las diferentes formas de administración de antibióticos, ¿no? Ya sea por caída libre, son antibióticos que se administran o diariamente o cada 15 días, como por ejemplo la dalbavancina. Entonces, el enfermero tiene que saber los tiempos de infusión y su estabilidad. Hay antibióticos que se administran de forma horaria, cada 8, cada 6, cada 4 o en perfusión continua. Pues este tipo de dispositivos electrónicos, de bombas electrónicas, nos permiten administrar de esta manera los diferentes tipos de antibióticos. Por eso el enfermero TADE debe tener conocimientos y manejar este tipo de dispositivos electrónicos. Y por último he puesto también las bombas elastoméricas, que sé que en otros programas se utilizan de forma más usual, ¿no? En nuestro programa no se utilizan tanto, pero sí el enfermero TADE tiene que tener conocimiento en la utilización de este tipo de dispositivos, ¿no? Y cómo se puede y cómo se debe administrar el antibiótico al paciente. En relación al anterior, ¿no? Puedo tener conocimiento sobre la estabilidad de cada antibiótico, su almacenaje y sobre todo realizar un buen transporte desde que sale de la farmacia hasta que se lo administramos al paciente para que ese antibiótico no pierda sus características. La preparación de los antibióticos, por lo general lo realiza la enfermería que trabaja en farmacia, pero el enfermero de TADE tiene que tener conocimientos de cómo se prepara los antibióticos por si fuera necesario. La extracción de muestras, pues es importante realizar una buena técnica de extracción de muestras, por ejemplo, para analíticas, cultivos o hemocultivos. Los hemocultivos es importante porque se deben realizar de forma estéril y una buena conservación y transporte al laboratorio de referencia. En nuestro programa las peticiones de las analíticas y cultivos las realiza el equipo de enfermería, es puramente organizativo y siempre con el consentimiento del médico referente. Y por último, aquí la canalización y cuidado de accesos vasculares. Bueno, es importante realizar las técnicas adecuadas y de la mejor manera aséptica o estéril posible, ¿no? Aquí quiero comentar que al principio de iniciar el programa DOMUS, la mayoría de los pacientes que se derivaban a casa con nuestro programa, pues llevaban canalizado un catéter periférico corto, o en algunos casos una vía central, una yugular, una subclavia o una femoral, ¿no? Y eso, claro, eso conllevaba un riesgo, el portar esos tipos de accesos vasculares en el domicilio, sobre todo las centrales, porque se podían retirar de forma accidental y si no había una buena oclusión de la zona de inserción podía haber un sangrado importante, ¿no? Y con los periféricos cortos, pues el mayor problema que nos daban era el tema de extravasaciones de los antibióticos y la flebitis química y mecánica, ¿no? Y empezaron a llegar nuevos accesos vasculares a nuestras manos y empezamos a conocer las líneas medias y los PIC, ¿vale? Y nos dio un salto cualitativo a la hora de administrarnos los tratamientos antibióticos. Y la enfermería TADE se puso manos a la obra y empezó a formarse en la canalización de estos dispositivos que, como he dicho antes, nos ha dado un salto cualitativo a la hora de administrar los diferentes tipos de antibióticos, ¿no? Ya es un acceso vascular muy seguro, se canaliza en la zona interna del brazo, es muy cómodo para el paciente porque no le impide realizar nada fuera de lo extraordinario de su vida diaria, ¿no? Y es, como he dicho, muy seguro para tenerlo en el domicilio.
para nosotros ha sido un paso bastante importante a la hora de dar calidad en la asistencia en el domicilio, ¿no? Y a la gran mayoría de nuestros pacientes se derivan bueno, se dan de alta a sus casas con este tipo de dispositivos. Pues ya lo canaliza el equipo TADE o cualquier equipo de accesos vasculares, tanto del Hospital Virgen del Rocío como del Virgen Macarena. Bueno, yo creo que estos son los 6 puntos que definen bien a un enfermero TADE, ¿vale? Y ahora voy a explicar un poco cómo sería el circuito de inclusión de un paciente en nuestro programa. Por lo general nos llegan a través de 2 vías, ¿vale? Una puede ser los interconsultores o los médicos infecciosos que están en planta de ambos hospitales, o ellos se ponen directamente, se comunican directamente con nosotros o a través del médico responsable del DOMUS. Nos comunican la posibilidad de incluir un paciente en el programa, ¿vale? Tanto por un lado, o sea, por los consultores, por el médico responsable, nos hacen llegar que hay la posibilidad de incluir un nuevo paciente y nosotros vemos la disponibilidad que hay, ¿no? Si no es de forma inmediata, pues sí a las 48, 72 horas. En la mayoría de los casos siempre hay disponibilidad, ¿vale? Una vez que se ha puesto en contacto con nosotros, el médico responsable pues tiene que cumplir unos criterios de inclusión que lo hemos determinado en 8 puntos. Es evidente que es una patología infecciosa que requiere tratamiento intravenoso, pero con carácter con intención curativa. El paciente tiene que tener una estabilidad clínica suficiente para ser atendido en el domicilio, tiene una capacidad cognitiva para aportar un acceso vascular en el domicilio y en el caso necesario que fuera una bomba electrónica. En pacientes dependientes tener un cuidador responsable y que sea referente para el equipo de enfermería. Nosotros en el programa DOMUS atendemos la población de Sevilla capital y periferia. Si un paciente es de los pueblos periféricos, ¿vale? Este paciente contaría como 2 pacientes es una cuestión meramente organizativa y de tiempo, ¿no? El acceso vascular tiene que ser adecuado al antibiótico y a la duración prevista, ¿vale? No es lo mismo administrar una ceftriaxona que una vancomicina en domicilio que una piperacilina, ¿no? La ausencia de necesidad de cuidado hospitalario, pues es muy importante hacer saber al paciente o al cuidador, ¿no? De que esos cuidados extras que necesita el paciente en casa, cura, cambio de sondas vesicales, bueno, etcétera, el enfermero de TADE no es responsable de esos cuidados y se tendría que poner en conocimiento de la enfermera comunitaria, ¿no? Y por último, tener una fecha prevista de finalización y si existe alguna cita intermedia para valoración del paciente. Si el paciente cumple estos criterios, el médico rellena un checklist, ¿vale? Informativos para nosotros, para la enfermería de TADE, con todos estos puntos. Y una vez que ha rellenado todo este checklist, nosotros damos el OK para la inclusión del paciente en nuestro programa. Una vez hecho el checklist, dado el OK y demás, enfermería pues rellena la hoja de tratamiento para llevarse a la farmacéutica de referencia. Aquí tenemos todos los diferentes tipos de antibióticos que administramos en el programa DOMUS, con su dosis y volumen, las concentraciones y demás. Una vez que la farmacéutica referente de DOMUS nos da el OK,
la enfermería de farmacia la que prepara diariamente todos los antibióticos. Simultáneamente vamos preparando la documentación necesaria para la inclusión de un paciente, ¿vale? Ya sea el paciente lo incluiremos en el hospital si está hospitalizado, o lo incluiremos en el domicilio si es un paciente de consulta o que se ha derivado directamente a urgencia. Pues la documentación que nosotros aportamos es un cuestionario inicial para ver los datos del paciente, dirección, teléfono, el tratamiento y, bueno, si tiene alguna alergia, etc., ¿no? Se le aporta un consentimiento informado al paciente que debe firmar, ¿no? Se le da una hoja informativa sobre los teléfonos de contacto del programa, pues si necesitara contactar tanto con la enfermería como con los médicos del programa DOMUS. En aquellos pacientes que necesitan bombas electrónicas, pues se les dan unas pequeñas instrucciones de uso de estas bombas. Y por último se le da una encuesta de satisfacción que la deben de rellenar el último día de tratamiento, ¿no? Bueno, lo anteriormente es muy importante y imprescindible para la organización del programa, pero yo creo que la esencia del programa está en el domicilio, ¿no? En la labor que hace la enfermería en el domicilio y cómo es la relación que mantenemos con el paciente en este caso en su entorno, en su hogar, ¿no? Y cómo nos trata. Bueno, la administración del tratamiento antimicrobiano, pues igual que se hace en hospital, pues si es por caída libre, pues aquí utilizamos el mobiliario del paciente para administrarle el tratamiento antibiótico. En este caso utilizamos con un gancho en la lámpara, ¿vale? Y si es por bomba, pues nosotros utilizamos este tipo de bombas para administrarle los antibióticos de forma por horario, ¿no? Cada 8, cada 4, cada 6 horas, ¿no? El enfermero todos los días se le reprograma la bomba y le cambia el antibiótico que debe de estar vacío cuando lleguemos y se lo cambiamos por uno nuevo, ¿no? Una bolsa nueva. En el domicilio pues valoramos al paciente, ¿no? Desde que entramos vemos al paciente su condición, ¿no? Su estado, se realiza la toma de constantes, se toma tensión, frecuencia, temperatura, saturación. Si hay que hacer alguna ocultación, se realiza la ocultación del paciente, en una valoración integral del paciente si es necesaria, ¿no? Se realizan tomas de muestra o extracción de analítica por lo general una vez en semana para llevar un control de los pacientes, o si hay alguna extracción extraordinaria para una consulta o demás, pues se le realiza también la extracción, ¿no? En el domicilio y se transporta la toma al laboratorio de referencia. Y también se realiza la cura de accesos vasculares en los domicilios, ¿no? Igual que se realiza en el hospital, se utilizan medidas estériles para realizar la cura de las líneas medias y de los pies. Y por nuestra experiencia, vamos, no hemos tenido ningún problema de bacteriemia relacionada con el catete, ¿no? Y en esta diapositiva lo que quería expresar que, bueno, aparte de todo lo que hacemos en el domicilio, que son técnicas, la mayoría son técnicas, una parte fundamental para mí, y yo creo que lo que voy a decir también lo pongo en boca de mi compañera, es la labor que hace la enfermería, la labor social, la labor psicológica
o diríamos, como el enfermero que resuelve problemas a los pacientes, ¿no? Normalmente el paciente en casa, cuando necesita la ayuda para tareas burocráticas o para cualquier otro problema que para él se le hace un mundo, la enfermería TADE actúa como intermediario entre el domicilio y el hospital, ¿no? Incluso hacemos una labor también psicológica de psicólogo a diario en muchos pacientes, ¿no? Para mí esta parte de nuestra labor, la parte de ayudar al paciente en cuestiones que a lo mejor para su enfermedad en sí no es lo importante, pero sí le ayudan a mejorar y a curarse de forma más rápida y mejor en casa, ¿no? Por último, y con relación a lo que he dicho antes, voy a exponer 2 pinceladas de la encuesta de satisfacción. Uno es cómo valora la asistencia recibida en Domus. De los 1.397 pacientes, el 96,8% la percibió como excelente, el 2,8 buena, 0,3 aceptable y el 0,1 deficiente. Para mí es muy significativo, ¿no? Que la gran mayoría, por no decir casi todos los pacientes que hemos tratado en Domus, han percibido la asistencia por parte del equipo de enfermería como excelente. Para nosotros es una gran satisfacción, ¿no? Y después, otra pregunta que he sacado de la encuesta de satisfacción, ¿no? Y cree que el tratamiento en Domus le ha aportado mayor calidad de vida, ¿no? En relación al tiempo que estuvo en el hospital. Pues de los 1.171 pacientes que respondieron a esta pregunta, el 93,5 pues no, han respondido que mucho, ¿no? Que la asistencia en casa le ha aportado mayor calidad de vida en relación al tiempo que estuvo hospitalizado. Y yo creo que es algo obvio, pero que demuestra que no se pierde calidad en la asistencia en el domicilio de un tratamiento hospitalario, ¿no? Y bueno, y con esto finalizo mi intervención. Espero que no haya sido muy aburrida. Y nada, estoy dispuesto y encantado de responder a cualquier pregunta que tengáis. Muchas gracias y hasta. Buenas tardes a todos. Mi nombre es María Victoria Gil, soy farmacéutica del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla y como parte del equipo TADE de nuestro centro, esta tarde voy a contar las funciones de la farmacia hospitalaria en estos equipos. Ahora mismo soy la cabeza visible de la farmacia, pero detrás hay muchos profesionales que trabajan día a día para que este programa sea posible. Las principales guías de práctica clínica recomiendan que el equipo TADE debe estar constituido por médicos, personal de enfermería y farmacéuticos hospitalarios que sean expertos en enfermedades infecciosas y con experiencia en este campo. Así es el equipo de nuestro centro y en el que esta tarde, en esta mesa redonda, cada uno de nosotros estamos contando cuáles son las funciones de cada parte del equipo. Nosotros como farmacia hospitalaria tenemos 3 grandes objetivos. El primero de ellos, aumentar la accesibilidad de los pacientes a estos programas, ya que han demostrado que son programas coste efectivos y que aumentan la calidad de vida de los pacientes, por lo que pacientes que puedan estar en domicilio recibiendo el tratamiento intravenoso y no de forma hospitalizada, pues debemos intentar que sea posible y que estén en su domicilio recibiendo este tratamiento. Para ello también, muy importante, que estos tratamientos lleguen en condiciones óptimas para conseguir una efectividad y seguridad de los mismos y es fundamental que estos tratamientos, estos medicamentos que elaboramos en la farmacia sean estables, se conserven y se hayan conservado hasta que llegan a casa del paciente de forma correcta y que la administración también sea de la forma más óptima. Para conseguir estos objetivos es muy importante que nos coordinemos muy bien con el equipo TADE
con el equipo médico y de enfermería, no solo en los inicios de tratamiento y durante el seguimiento, sino bueno, la resolución de todas las incidencias que puedan ir ocurriendo. Para conseguir estos objetivos, las funciones de la farmacia hospitalaria, y que vamos a ir viendo una por una, es en primer lugar la selección de qué antimicrobianos se pueden utilizar en el domicilio del paciente, cómo los vamos a elaborar y conservar de forma correcta, cuál va a ser la dispensación y la información, si es un programa de autoadministración al paciente o información al equipo TADE, en el resto de tipos de programas. Recomendaciones PKPD, al igual que hacemos en pacientes hospitalizados, seguimiento de efectividad y seguridad de esos tratamientos que estamos utilizando. No nos podemos olvidar del PROA. El PROA también debe de existir en el tratamiento a domicilio, en los programas TADE. Y por último, y no menos importante, la formación e investigación en este campo, que es fundamental. La selección de antibióticos, que es lo primero que debemos de realizar al implantar estos programas, está basado en aquellos antibióticos que son estables, que podemos administrarlos de forma segura en el domicilio de los pacientes. Para ello debemos de realizar una revisión exhaustiva de los estudios de estabilidad que hay publicados, y que estos van a variar en función de si es un programa que vamos a utilizar bombas electrónicas y que los antibióticos se van a preparar en suero, en bolsas de suero, o bien vamos a utilizar el elastómero, ya que los materiales son diferentes, por lo tanto la estabilidad también puede variar. Además de localizar aquellos estudios que se hayan realizado en suero o en elastómero, debemos de ver en qué diluyente se ha preparado ese antibiótico, cuál es el diluyente que nos aporta una mayor estabilidad, qué concentración, si esa concentración es posible conseguirla con los volúmenes máximos que nos manejamos tanto en suero como en elastómero, así como las temperaturas que se han utilizado en esos estudios de estabilidad que hemos localizado. Muchas veces nos vamos a encontrar que hay controversia en los resultados de estabilidad de un mismo antibiótico, por lo que debemos de ser muy exquisitos para hacer una lectura crítica y seleccionar los estudios de mayor calidad y que nos aporten una mayor seguridad en la utilización de esos antibióticos en el domicilio de los pacientes. Y también nos podemos encontrar, y es habitual, diferentes resultados en función de la marca del elastómero que se ha utilizado en ese estudio, ya que a veces la composición de los elastómeros es diferente. Debemos de localizar estudios tanto a temperatura ambiente, que es lo que vamos a utilizar en el domicilio, como otras temperaturas, no solo refrigerado para saber la estabilidad una vez preparado, sino temperaturas por encima de 25 grados, que es lo habitual de los estudios de estabilidad, ya que nos vamos a encontrar en situaciones según la localización geográfica, como ocurre en nuestra ciudad y en los meses de verano, situaciones en las que se superan los 25 grados, que es la temperatura más habitual que se utilizan en los estudios de estabilidad. Cada vez hay más estudios realizados a temperaturas por encima de 25 y que nos aportan pues, seguridad a la hora de utilizar estos antibióticos en diferentes épocas del año. Para realizar las búsquedas bibliográficas vamos a utilizar diferentes fuentes. La primera de ellas son las fichas técnicas de la Agencia Española del Medicamento, que nos da una primera información, pero que nunca es suficiente, y debemos de buscar en otras bases de datos, como son Micromedes y Stabilis, que son bastante utilizadas y con muchísima información, y siempre realizamos una búsqueda individualizada por antibióticos en las principales bases de datos. Esta revisión debe ser dinámica, ya que se van publicando nuevos estudios que nos van aportando nueva información y nuevos datos de estabilidad. Aquí tenéis los antibióticos que utilizamos en nuestro centro, aquellos que se administran una vez al día. Se prepara esa dosis y la administración es caída libre, se preparan en un suero, y aquellos que se administran más de una vez al día, se prepara la dosis total diaria en el suero y se administra a través de una bomba electrónica. Al menos deben de ser estables 24 horas a temperatura ambiente, ya que la preparación es de la dosis total
diaria y la estabilidad debe de ser al menos de un día. Veis cómo no solo preparamos antibióticos, también antifúngicos, anfotericina B, equinocandina, voriconazol son estables, con lo que si el paciente cumple criterios puede tratarse con antifúngicos en domicilio, así como antivirales y biopeligrosos, como es el caso de Foscarnet y Ganciclovir, que con un consentimiento expreso del paciente de que debe de tener precaución si existen mujeres embarazadas o niños alrededor o si ocurre alguna extravasación, pues también lo hemos llegado a utilizar. En el caso del meropenem, que es un antibiótico que es estable solo 17 horas a temperatura ambiente, elaboramos una primera mezcla de 2 gramos que se administra a través de la bomba electrónica y la última dosis de 1 gramo el paciente lo mantiene refrigerado en su domicilio y se lo autoadministra al final del día. Es el único antibiótico en el que requiere una manipulación por parte del paciente, ya que el resto sí son estables al menos 24 horas a temperatura ambiente. También hace unos años aquellos antibióticos como cefazolina, ceftriaxona y piperacina tazobactam, que son estables más de 24 horas, preparamos la dosis total de 2 días y solamente hay que cambiar la bolsa de administración, el suero, cada 48 horas. Esto es una manera de poder incluir más pacientes en el programa, tener más huecos, ya que el personal de enfermería no tiene que acudir diariamente a su domicilio, sino que acude cada 2 días. Lo hemos utilizado en numerosos pacientes y es una opción pues, de aumentar la accesibilidad de los pacientes a estos programas. Una vez seleccionados aquellos antibióticos que sí podemos utilizarlo en domicilio, debemos protocolizar las mezclas de elaboración. Mezclas que son elaboradas día a día de forma centralizada en el servicio de farmacia, en las campanas de flujo laminar, como veis ahí una compañera que está preparando una de las mezclas de un paciente de TADE y que elaboran día a día de forma individualizada y de una manera muy exquisita. Esta parte es crítica y muy importante, ya que elaborarlas en las campanas de flujo laminar y siempre siguiendo las guías de buenas prácticas de preparación de medicamentos en servicio de farmacia hospitalaria publicada por el Ministerio de Sanidad, nos permite incrementar la estabilidad de las mezclas y la caducidad de las mismas. Este punto es muy importante, además de definir y consensuar cómo se debe de conservar esa mezcla, qué caducidad va a tener en función si está refrigerada o a temperatura ambiente y si se debe de proteger frente a la luz. Todos estos aspectos se definen y se protocolizan antibiótico por antibiótico. Aquí tenéis 2 ejemplos de la piperacina tazobactam muy utilizada en los programas TADE, en el que veis cómo en la ficha de elaboración se define desde el material necesario antes de entrar en la campana, cómo se debe trabajar en la campana, cómo debe ser la conservación y la caducidad en función de cómo sea conservado, así como la bibliografía y la última actualización de la ficha de elaboración. A la derecha tenéis un ejemplo del CFEPIME en el que cuando existen nuevos estudios publicados se modifican estas fichas de elaboración, se resaltan en amarillo y es algo muy habitual que conforme vamos revisando los nuevos estudios de estabilidad pues se van aportando nuevos datos de caducidad en estos antibióticos que se preparan día a día. Una vez preparado debemos de dispensarlo bien al personal sanitario, que es lo más común, los programas más comunes a nivel nacional, que acude el personal de enfermería al domicilio del paciente, o se dispensa y se informa al paciente que no solo hay que informarle de forma verbal, también se debe de aportar material escrito o audiovisual de cómo debe de ser la autoadministración. Hay que definir cada cuánto la periodicidad y horarios, en nuestro caso es de forma diaria a primera hora de la mañana y muy importante que no se rompa la cadena de frío de estos antibióticos que se han elaborado en el servicio de farmacia y que tienen que llegar a la casa, al domicilio de los pacientes de la forma óptima. Por lo tanto, el transporte debe de ser refrigerado. En el caso de la autoadministración existen una serie de vídeos muy interesantes que os recomiendo
visualizarlos en aquellos que tengáis programas de autoadministración TADE. Estos vídeos son elaborados por la Sociedad Británica y tenéis los antibióticos que aparecen en la diapositiva, la forma de elaboración. En estos vídeos no solo explica cómo se prepara y se administra, sino también cómo se debe realizar la higiene de manos y la preparación de la zona donde se va a elaborar la medicación, que son bastante interesantes. Además, debemos de realizar recomendaciones PKPD a aquellos antibióticos que los requieran. Son pacientes que, al igual que los hospitalizados, pues también se debe de optimizar el tratamiento. En el caso de vancomicina aminoglucósido, si es necesario la extracción de niveles y el ajuste farmacocinético, lo vamos a realizar. Diariamente acude personal de enfermería a su domicilio, por lo que es fácil la extracción de niveles, así como el ajuste de dosis en caso necesario, y aprovechamos que se administran a través de bombas electrónicas. Podemos administrar en perfusión extendida continua los antibióticos en caso de que fuera necesario. El seguimiento de la efectividad y seguridad no solo se debe de realizar diariamente junto con el equipo, aquellos pacientes que están incluidos en el programa, sino que también debemos de realizar análisis a posteriori de cómo han sido los resultados de los tratamientos administrados en domicilio. Así lo hemos realizado en varios antibióticos, como es el caso del meropenem, que era el único en el que requería una manipulación por parte del paciente. Analizamos cómo fue la efectividad y seguridad del mismo en domicilio, cuyos datos fueron satisfactorios. Lo mismo hemos realizado con los antivirales y antifúngicos, que son grupos de antimicrobianos menos utilizados en domicilio, pero muy útiles en algunos pacientes que solo requerían el ingreso hospitalario para la administración de los mismos de forma intravenosa, y que a posteriori vimos que la efectividad y la seguridad era bastante satisfactoria. El último estudio realizado, liderado por Laura Herrera, en el que analizamos 2 cohortes, los pacientes que se trataron con cefazolina cada 48 horas frente a la cohorte inicial de cada 24 horas, para analizar que no había diferencias en cuanto a efectividad, y curiosamente en cuanto a seguridad vimos que el grupo de pacientes que se administró este antibiótico cada 48 horas tuvo menos problemas de accesos vasculares y de vías relacionadas con la vía que aquellos en los que se administró cada 24 horas, pudiendo ser debido a que la manipulación se realizó cada 2 días y no de forma diaria. No podemos olvidar el PROA en los TADES, lo que hemos comentado anteriormente. Cada vez se están publicando más artículos que nos animan a incorporar los PROA en los programas de tratamiento domiciliario, ya que hay algunas barreras que superar, como es lo primero, valorar siempre que el paciente no puede recibir vía oral, no solo al inicio, sino también durante el tratamiento, ya que si no el paciente pues saldría de estos programas, no necesita un tratamiento intravenoso. Y lo más difícil de conseguir a veces es utilizar aquel antibiótico de menor espectro, ya que bueno, en los programas TADE muchas veces valoramos en aquellos que son de autoadministración, pues cuál es el antibiótico más cómodo para el paciente, más fácil de autoadministración, así como también en el resto de programas cuál es el antibiótico más estable. Y bueno, pues a veces podemos llegar a utilizar antibióticos de un mayor espectro por temas de comodidad o de estabilidad. Estos aspectos, bueno, pues hay que tenerlos en cuenta porque estamos ejerciendo pues un mayor impacto ecológico. También en estos pacientes, como hemos comentado, es muy importante la optimización posológica según los parámetros PKPD, así como una duración adecuada. Por último, la formación e investigación en este campo es fundamental. Desde la farmacia hospitalaria se participa en la elaboración de documentos de consenso y guía, como el que tenéis ahí, que fue el documento realizado por SEIM-SEAD, que es muy interesante, en el que participamos en el capítulo farmacocinético, farmacodinámico de estabilidad del fármaco. Os animo a leerlo. En él se recopila todos los antimicrobianos y hay datos de información de estabilidad tanto en el elastómero como en suero, así como diferentes formas de administración, y es bastante útil consultarlo día a día. Os animo también a consultar la guía DOMU de nuestras guías PRIOAM, que está de libre acceso en internet
y que resumen lo que esta tarde os estamos contando en esta mesa redonda y también os puede ayudar en vuestro día a día. En cuanto a estudios de estabilidad, es un aspecto muy importante que debemos de impulsar, ya que todavía existen muchas dudas, muchas preguntas de algunos antibióticos, si podemos utilizarlos en diferentes condiciones en domicilio, a diferentes temperaturas. Nosotros estamos llevando a cabo un estudio de estabilidad gracias a las ayudas de investigación de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, realizado dentro del grupo de atención farmacéutica de enfermedades infecciosas. Y este estudio que lo estamos realizando en el Instituto de Biomedicina de Sevilla, dentro del grupo de infección por el VIH y farmacocinética de antivirales, cuyas líneas de investigación de niveles de antibióticos liderado por Alicia Gutiérrez, pues gracias a ello estamos determinando la estabilidad de diferentes antibióticos, entre ellos la ampicilina y ceftriaxona, que ya se ha publicado la estabilidad en sueros y ahora en bolsas de sueros, y ahora se está determinando en elastómeros, así como los antiseudomónicos que tenéis ahí, que se van a medir la estabilidad a diferentes temperaturas. Todos estos resultados al final lo que nos va a aportar es poder tratar a más pacientes y con más seguridad en sus domicilios. Y otra de las líneas que estamos estudiando es si se pueden administrar 2 antibióticos en una misma bolsa. Este aspecto nos va a ayudar también a poder tratar más pacientes en domicilio, como es el caso del tratamiento de la endocarditis por Enterococcus fecalis, línea de investigación en que se han realizado varios ensayos clínicos y estudios liderados por Laura Herrera, y en el que también se publicó un estudio de estabilidad de la ampicilina y ceftriaxona, demostrando no solo que la ampicilina es estable a temperatura ambiente, en el que existían algunos datos contradictorios en bibliografía, sino que también se puede utilizar mezclado con ceftriaxona en la misma bolsa, y de esta forma podemos tratar a estos pacientes de una forma segura en su domicilio. Tratamientos que lo habitual son 6 semanas de duración y que en vez de estar ingresados pues podemos tratarlo en su casa. Y nada más, muchísimas gracias a todos por estar conectados esta tarde a esta jornada. Agradecer a las sociedades científicas que nos han apoyado para poderla realizar, y no quiero dejar pasar la oportunidad para agradecer tanto al equipo TADE, al DOMUS, que es el programa TADE de nuestro centro, al equipo asistencial, que día a día pues trabajamos conjuntamente y da gusto trabajar con equipos así, el resto del equipo, que también realizamos estudios de investigación y análisis, siempre tenemos alguna pregunta que resolver, cuyo objetivo principal es poder tratar a pacientes en su domicilio y evitar el ingreso hospitalario. Agradecer a toda la unidad de mezcla del servicio de farmacia del Virgen del Rocío, ya que hacen un trabajo diario exquisito y que la mayoría de veces es muy oculto, es desconocido, y que bueno, gracias a ellos pues todos los días estos tratamientos antibióticos de estos pacientes llegan a su domicilio de forma óptima y con una conservación adecuada. Agradecer su trabajo y, como no, agradecer al resto de mis compañeras del área, que hoy, como decía, soy la cabeza visible contando las funciones de la farmacia hospitalaria, pero detrás hay compañeras que hacen que esto sea posible y que cada día trabajemos con una mayor calidad. Muchísimas gracias a todos. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Yo soy Lola Navarro, soy médico del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Virgen del Rocío, y bueno, voy a encargarme en este turno de debate que se abre de vehiculizar algunas de las preguntas que habéis formulado a los ponentes, que bueno, vaya de antemano mi felicitación por sus charlas tan interesantes. Si os parece, bueno, comentar que si os van surgiendo dudas a lo largo del debate, o sea, en tiempo real, las podéis ir formulando por el chat, que estaré atenta para ir, pues eso, comentándolas.
Por ir un poco en orden de presentación, hay algunas preguntas para el doctor López Cortés, para Edi. Bueno, las voy a emitir, son 3 en concreto, son cortitas, las voy a transmitir todas juntas y Edi, si necesitas, yo te las voy recordando. En primer lugar, querrían saber, el doctor Luque pregunta qué requerimiento mínimo consideras de personal consideras que es necesario para poner en marcha un programa TADE, y si consideras que es posible contar con la colaboración de atención primaria con estos programas para la administración de tratamientos a los pacientes que viven en poblaciones alejadas, ¿no? Los que ahora mismo se están beneficiando de la modalidad que comentabas en nuestro caso del programa Domus, la forma de Domus Hospital, pues si esto se podría coordinar con atención primaria. Si te parece bien contestar esto, y ahora continúo, por no extenderme. Muchas gracias, Lola. Yo creo que la clave fundamental es tener un personal de enfermería estable. Al menos se requieren 2 enfermeros para que, lógicamente, tenga turno de trabajo y de descanso. Debería haber un tercero, al menos formado, para suplir bajas, vacaciones, etcétera, cosas que ocurren todos los años. Y después, cuanto más recursos mejor. Es decir, nosotros nos hemos inventado en base a los recursos que teníamos. Por eso nos basamos fundamentalmente en los interconsultores, pero al menos debe haber alguien coordinador que sea un poco el que centralice todo el trabajo y que resuelva las incidencias. Yo creo que ese es el mínimo. Después, lógicamente, cuanto más personal, más pacientes puedes atender. Hay servicios enormes de 15 médicos, 20 médicos en hospitalización a domicilio y otros que cuentan con mucho menos recursos. Respecto a la atención primaria, yo creo que esto puede ser clave, la utilización de la atención primaria para este tipo de atención a pacientes que es muy lejos del hospital. El problema que yo veo es el tema de la formación y el seguimiento. Los compañeros de San Juan de Dios han hecho este trabajo de contar con los centros de atención primaria, han incluso grabado vídeos de formación de cómo utilizar la bomba de perfusión intermitente, pero cada paciente que se incluye requiere un esfuerzo enorme. Eso es lo que me transmiten ellos, ¿no? Tienes que volver a formar, es decir, siempre no va a coincidir el mismo centro de salud, con lo cual tienes que volver a formar, el seguimiento tiene que ser más, hay que estar mucho más encima. Entonces yo creo que se puede utilizar, pero lo veo complejo. Es una forma de crecer, pero yo hasta ahora no hemos encontrado la forma de hacerlo. Vale, muy bien, muchas gracias. Nos preguntaban también si consideras que el modelo de equipos de TADE interhospitalario, entiendo que refiriéndose al equipo de trabajo conjunto, ¿no?, de Hospital del Rocío, si consideras que podría exportarse a otras provincias andaluzas. Sí, bueno, yo creo que es exportable. Nosotros, como decía, igual que nacimos en función de los recursos que teníamos, nacimos en una situación de fusión de los 2 hospitales y de ahí salió esto. Yo creo que de las pocas cosas buenas que han continuado después de esa fusión, ¿no? Entonces, en nuestro caso, quiero decir que funcionamos tan bien porque tenemos una gran amistad y hemos trabajado juntos. Entonces eso ayuda mucho. Pero bueno, lógicamente cuando hay ganas y se trabaja de una forma parecida, seguro que también se podría hacer coordinar un programa de TADE de un solo hospital para 2 o 3. Yo creo que no es un problema, creo que es exportable. Muy bien, la verdad es que sería interesante eso, el poder incluso aumentarlo, ¿no? Bueno, para Juanma, el compañero enfermero, preguntan por el chat, Juanma, ¿cuántas personas integran actualmente en el programa TADE en el que participas? ¿Cuántos enfermeros formáis parte del equipo? Si puedes explicar cómo os organizáis. Y también si existe algún circuito, un poco que explique si existe algún circuito para reevaluar a los pacientes de forma urgente o incluso reingresarlos, ¿no? Si es preciso, cuando el enfermero de TADE acude al domicilio y detecta una complicación, ¿no?, o que la evolución de la infección no está siendo favorable. Un poco que cuentes cómo trabajáis en este sentido. Bueno, ¿me escucháis bien? Sí. Sí, ¿no?
Pues nosotros, el equipo TADE la componemos 2 enfermeros, mi compañera Elena y yo. Y sí, y tenemos un compañero que no, como ha dicho antes el doctor López Cortés, que está en la recámara para el tema de vacaciones o días que por enfermedad o por otras situaciones nos tiene que cubrir, ¿no? Somos Elena y yo los dos únicos, bueno, los que pertenecemos al grupo TADE, al grupo DOMU, y por lo general trabajamos una semana uno y descansa el otro y al contrario, ¿no? Nos vamos turnando cada semana, 7 días y 7 días. Yo creo que así también nos permite hacer un seguimiento más continuo sobre los pacientes, ¿vale? Al estar esa semana continua, ¿no? Y valorar poco a poco si el paciente va mejorando con el tratamiento en el domicilio o hay un empeoramiento de este, ¿no? Y como me has comentado, el tema de la reevaluación de los pacientes, por lo general lo que hacemos, como he puesto, una valoración del paciente diaria, de todas sus constantes y también hacer una valoración, ¿no?, directa y visual del paciente de su estado. Y si vemos que hay un empeoramiento que necesita una rehospitalización, del paciente y necesita hacer una valoración por parte de un médico, primeramente nos ponemos en contacto con el médico referente, en este caso con Edi, si no está Edi, o cualquier otro médico que tenga el busca, y les ponemos el problema que tenemos en el domicilio y si consideran, pues se avisa en ese momento al servicio de urgencia, ¿no?, en el 061, que lo derivan al hospital y evidentemente el infectólogo que esté en el hospital lo va a atender lo antes posible. Y muchas veces hay pacientes que ni pasan por el servicio de urgencia, directamente se derivan a la planta de hospitalización, se cursa directamente el reingreso a la planta de hospitalización y bueno, se valora por el personal facultativo de ese momento. Muy bien, muchas gracias. Yo creo que eso último que comenta es clave, ¿no, Juanma? El hecho de que el paciente tenga la posibilidad de ingresar directamente en la planta, ¿no? Porque al final, bueno, está dado de alta, pero no deja de estar... Exactamente. Y evitar el paso por la urgencia yo creo que es fundamental, ¿no? Y eso... Bueno, es un compromiso del programa, ¿no? Cuando hablamos en la inclusión con los pacientes, pues se lo comentamos, ¿no? Que ellos, aunque estén en domicilio, tienen carácter hospitalario, ¿vale? Y que en la medida de lo posible, si hay un empeoramiento o si necesita un reingreso hospitalario, pues se le va a facilitar la mayor posibilidades que tenga en ese momento el servicio, ¿no? Si no es directamente la planta de enfermedad infecciosa o si un paciente de cirugía en su planta, ¿no? Pero si se le facilita o se le intenta facilitar ese servicio, ¿no? De ingresar directamente a planta y no pasar por el servicio de urgencia, con lo tedioso que es otra vez pasar por el tema de urgencia, ¿no? Juanma, permíteme una pregunta, perdona, Lola, una pregunta muy rápida que me interesa mucho porque una cosa es la actividad que hacéis en el domicilio del paciente y otra parte del tiempo, entiendo, muy importante es el transporte, ¿no? El ir de una casa a otra. Entonces, a efectos prácticos para otros hospitales que nos estemos planteando la implantación de este programa, el tiempo dedicado al paciente desde que entras por la puerta del domicilio hasta que te vas otra vez al coche, ¿una media aproximada de cuánto tiempo? Pues va a depender también del antibiótico administrado. Si es por caída libre, pues vamos a permanecer más tiempo en el domicilio. Si es una ceftriaxona o lo que sea, unos 15-20 minutos de administración del tratamiento, bueno, en ese momento aprovechamos y vamos evaluando al paciente también, ¿no? Toma de constantes y eso que pasa ya pues más o menos unos 20 minutos. Y si es por un antibiótico que va por una bomba electrónica, siempre es menor el tiempo, sobre 10-15 minutos, dependerá si hay extracción de analítica, curas de vías, o sea,
pero más o menos entre que entramos por la puerta del paciente y salimos, los 20-25 minutos, más o menos no hay quien te los quite. Perfecto, gracias. Nada. Añado, si nos importa una cosilla a la respuesta de Juanma, muy rápida. Yo creo que el número de incidencias es claramente proporcional al número de pacientes que tiene el programa, sin duda, lógicamente, pero también a la experiencia acumulada. Es decir, Juanma me corregirá, pero el número de incidencias que teníamos hace 5 años es mucho mayor de la que tenemos ahora. Claramente aquí los enfermeros tienen un papel importante y después dos aspectos más. Yo creo que la selección del paciente es clave. Todo paciente que va a nuestro programa es valorado previamente por alguien de enfermedades infecciosas que comprueba el checklist que ha dicho Juanma, y después el disponer de una guardia de infecciosas, que es de las pocas cosas buenas que nos ha traído el COVID, pues yo creo que es clave, ¿no? Poder tener a alguien de referencia 24 horas y no tener que estar dependiendo de quién está de guardia o de qué compañero que nos hagan un favor. Yo creo que es un plus importante para el programa. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Bueno, no podemos extendernos demasiado por ajustarnos al tiempo del programa, pero sí me gustaría transmitirle algunas preguntas que le formulan a María Victoria, la compañera de farmacéutica. Mariví, preguntan por aquí que dadas las altas temperaturas que alcanzamos en Sevilla y que ahora estamos sufriendo, que son muy superiores, ¿no?, a las consideradas de temperatura ambiente, si tenéis que utilizar con frecuencia sistemas de refrigeración, por ejemplo, pues para la perfusión endovenosa continua de ciertos beta-lactámicos, y qué tipo de sistemas se emplean o cómo lo hacéis. Y después también cómo se organiza farmacia para las preparaciones, ¿no? Si se hace cada día para los pacientes que hay en ese momento, o un poco, bueno, cómo se hace esta tarea. Vale, buenas tardes. Contesto primero a la última que me ha formulado Lola. Bueno, la logística en farmacia, como en la unidad de mezcla hay una alta carga de trabajo, la tarde anterior siempre se elaboran aquellas mezclas, aquellos antibióticos que por su estabilidad se pueden refrigerar y se pueden almacenar y son estables hasta el día siguiente. Permite esas horas refrigeradas y después la administración a temperatura ambiente de esos antibióticos. Solo aquellos que la estabilidad es justo 24 horas se elaboran a primera hora y de forma diaria, ¿vale? Esa es un poco la logística que llevamos a cabo. Con respecto a las altas temperaturas, es cierto que cada vez hay más estudios que analizan y demuestran que algunos antibióticos son estables por encima de 25 grados, pero utilizar algún sistema para controlar y evitar que alcancen estas temperaturas los antibióticos, pero es cierto que actualmente no utilizamos ninguno. Lo que es muy importante es informar al paciente que ese antibiótico, esa bolsa que tiene colocada diariamente, no puede alcanzar temperaturas elevadas. Por lo que yo creo que aquí la selección y la información al paciente diaria, también conocer pues en qué ambiente, cuál es la zona en la que, o sea, las condiciones de su domicilio, etcétera, hacen que, bueno, pues que la selección sea un punto crítico. Pero es cierto que, bueno, pues sería muy interesante poder disponer de sistemas que mantengan la temperatura. Vale, yo creo que nos da tiempo a una pregunta más por no excedernos. Preguntan si consideráis, yo creo que, bueno, Edi, esta pregunta podría ser para ti, si consideras interesante el ampliar el número de pacientes a atender, si sería posible, y sobre todo, cuáles son las claves fundamentales para captar pacientes, ¿no?, para el programa. ¿Cuáles consideras que son las claves o cómo se hace? Bueno, yo creo que es clave darle publicidad al programa, es decir, que todos los servicios del hospital conozcan de su existencia y también de su eficacia, es decir, hacer un feedback, es decir, que esto va bien, es seguro, es eficaz, y después, lógicamente, es ampliable a otro, es decir, el número de pacientes nos encantaría ampliarlo si tenemos recursos. Una de las propuestas que tenemos para los próximos meses, esperemos, es contar con un tercer hospital, con el hospital de Valme, ¿no? Que nos encantaría poder que esos pacientes no tuvieran la misma atención que el resto de hospitales. Una pregunta al respecto, Edi, pero, perdona. No, decía que nosotros la captación, por decirlo así, es un poco pasiva, porque disponemos de solamente 2 enfermeros.
claro, cuando uno tiene recursos limitados, si hace mucha publicidad y se vende muy bien, al día siguiente tiene muchas peticiones, con lo cual tienes lista de espera a la que no eres capaz de darle respuesta y haces una mala propaganda, ¿no? Es decir, te llaman y tú dices, bueno, te puedo incluir dentro de 4 días. 4 días ya no me sirve, lo quiero para mañana. Entonces, claro, última pregunta, es difícil ese equilibrio. ¿Qué porcentaje de rechazo tenéis cuando un especialista os propone a un paciente de su servicio para el TADE por los diferentes motivos? Porque no se cumplan criterios o porque no tengáis recursos, ¿no? ¿Es muy alto? ¿Tenéis que rechazar muchos pacientes? Es que no sabemos muy bien por qué, pero la solicitud de pacientes para el programa DOMUS es muy oscilante. Es decir, hay veces que tenemos una lista de espera de 2 o 3 pacientes. Aprovecho para responder que atendemos unos 10 o 11 pacientes simultáneos en casa y 4 o 5 en el hospital. Y hay otras veces que no llegamos a 8 pacientes, con lo cual uno no sabe muy bien qué va a ocurrir la semana siguiente. No hemos encontrado unos criterios de saber por qué ocurre esto. Cuando lo hemos analizado, lo analizamos mensualmente, unos 3 o 5 pacientes se quedan fuera al mes porque no podemos darle respuesta, pero son pacientes con tratamiento muy corto, es decir, un paciente que le quedan 3 días de triazona y que cuando lo vas a incluir ya se ha quedado fuera, ¿no? Entonces, muchas veces lo que tenemos son pacientes con una mediana de estancia en casa pues relativamente alta, bueno, 10-15 días, sí. Perfecto. Perfecto, bueno, yo creo que se han contestado la mayor parte de las preguntas que se han formulado y bueno, creo que ha sido un debate muy interesante. No sé, me dicen por el pinganillo que tenemos que cortar ya, que si no vamos a robar tiempo a los compañeros de la segunda mesa. Pues nada, muchísimas gracias a todos los ponentes, gracias a los oyentes. Pasamos entonces a la segunda mesa y enhorabuena a todos. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.